Muchas gracias a toda persona que pueda estar viendo este video. Es un enorme privilegio para mí el poder compartir conocimientos de las materias académicas y espero que sea de gran ayuda para el fortalecimiento de la educación y sobre todo para el conocimiento, ¿no? La cultura, que es tan importante hoy en día tenerlo presente. Bien, este tema es parte de la historia de nuestro país. Es un periodo llamado la República Aristocrática, comprendida desde el año 1895 hasta el año 1919. Se conoce a la República Aristocrática a un periodo que se caracterizó por el dominio político de una oligarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno peruano fue dominado por personas de una élite. Okay. Estas personas eran los más poderosos porque estaban dedicados a la agroexportación, la minería y a las finanzas. Y esto quiere decir que tenían el dominio total de la economía en nuestro país en esos tiempos. Ellos tenían dominados todos estos sectores y por ende ellos tuvieron su grupo y solamente entre ellos podían hacerse cargo de las gestiones públicas en el Perú. Y estos grupos fueron representados por medio del Partido Civil. Bueno, este periodo de la República Aristocrática fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. Acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen izquierda superior, tenemos a Manuel Candamo y al señor José Pardo y Barreda. Fueron dos de los principales miembros de los 24 amigos. Los 24 amigos era un grupo oligárquico del Perú que fueron pertenecientes, ¿no? al gobierno, ¿no? Porque entre ellos de esa familia salieron los presidentes que gobernaron a nuestro país. También tenemos los diarios que se publicaban en esos tiempos, junto con la información seleccionada o que no mostraba toda la realidad de nuestro país en ese tiempo. No se mostraba totalmente en los diarios lo que estaba sucediendo de por sí en la parte interna de nuestro país, ¿no? En la sierra o en la selva, porque todo se estaba centralizando en la capital. Muy bien. Tenemos también algunas características que se vieron acá en este gobierno, en este periodo, disculpen. Por ejemplo, la oligarquía estaba conformada por la clase más adinerada del Perú. Tenemos a la familia Miro Quesada, Lavalle, Prado, Benavides, Fernandini, Rizo Patrón. También tenemos a otras familias, como por ejemplo Beltrán, Carrillo de Albornoz, Chopitea, Graña, Larco, Mujica, Olaechea, Orbegoso, Ramos, Bentín, Málaga, Banchero. Teníamos a estas familias, ¿no? Las 24 familias que conformaban la oligarquía. También tenemos que el Partido Civilista mantuvo la hegemonía durante todo este periodo de la República Aristocrática. Fue el partido que llevó al poder a los oligárquicos. Bueno, en algunas ocasiones, vamos a ver más adelante, lo hizo aliándose al Partido Demócrata o también al Partido Constitucional, los otros dos partidos. El Partido Demócrata representado por los seguidores de Nicolás de Piérola. También tenemos que la estructura social durante este periodo se caracterizó por la exclusión de las clases sociales. Esto quiere decir que la oligarquía que dominaba en ese entonces era muy racista. No permitían que otra clase social, la clase obrera, la gente del pueblo, pudieran ser participantes del gobierno.
se les consideraba como de menor rango, que inferiores, sin importancia. Es por ello que más adelante vamos a tener problemas por esto. Vamos a tener huelgas, sindicatos, vamos a tener también golpes de Estado también, y una diversidad de cosas, de hechos, ¿no? que sucedieron, ¿no? Cuando hay mucha explotación por parte de un sector. El pueblo, cuando se rebela, hace los cambios, y algunas veces estos cambios tal vez no pueden ser los adecuados. Sin embargo, vamos a ver cómo fue el desenlace de este periodo. También hubo como otra característica la dependencia económica hacia el capitalismo inglés. Bueno, tenemos como contexto mundial en esta parte a la paz armada, ¿no? Este es un periodo en el cual en Europa no se tenía guerras. Sin embargo, ya más adelante vamos a tener la Primera Guerra Mundial. Y acá en el Perú, durante este periodo, los oligarcas, ¿no? Formaron un círculo muy cerrado, repartiéndose todos los cargos de la política de nuestro país, y fue que de esta manera se produjo una monopolización del Estado para beneficio de esta clase social. Vamos también a ver que los miembros del partido, de la clase oligárquica, controlaban las grandes haciendas de la costa, así como las estructuras agroexportadoras del país, y para ampliar su control económico, los oligarcas establecieron alianzas con los gamonales, los terratenientes de las provincias interiores, o sea, los que dominaban a las personas que trabajaban en la tierra, ¿no? Que eran ahí prácticamente los señores feudales. Con ellos se tuvo tratados para poder expandir mucho más su poder, ¿no? Para poder controlar las masas. También se establecieron contacto con las élites inglesas y estadounidenses. Ahora, ¿por qué se hace esto? Para tener beneficios. Gracias a estos acuerdos económicos se tuvo una llegada más a esta parte de las élites inglesas, ¿no? Y hubieron contratos que favorecieron no a nuestro país, sino a las familias, ¿no? A las familias oligárquicas, ¿no? El beneficio económico. También la marginación a los artesanos, a los campesinos y a la pequeña burguesía. Esto trajo consigo las protestas y las manifestaciones en la demanda de los derechos laborales. En la economía del Perú en ese tiempo, ¿no? ¿Qué se quiso hacer durante la República Aristocrática? Bueno, un impulso y un desarrollo de nuevas actividades, o sea, la exportación. Y, por ejemplo, la idea del Partido Civilista era que, en lo económico, muy cercana al liberalismo. Esto quiere decir que para ellos el Estado debía tener un pequeño gasto, ¿no? O sea, no debía tener grandes gastos. Tenía que ser exportador y tener los menores gastos posibles. Y es así como si fuera una pequeña empresa, ¿no? Vender y gastándolos. Redujeron también el gasto público de manera considerable, una reducción de los impuestos, pero incrementaron los puestos en los productos del consumo masivo, como era la sal, el licor, el tabaco. En ese tiempo también el producto más importante en la exportación era el azúcar, las azucareras. Bien, entonces entramos a lo que va a ser los gobiernos. ¿Qué gobiernos fueron los que
estuvieron presentes en esta república aristocrática. El primer gobierno fue hecho por el señor Eduardo López de Romaña, del año 1899 hasta el año 1903. Se promulgó los códigos de minería, comercio y aguas, como una de sus obras. En 1901 rompe relaciones diplomáticas con Chile, como protesta por la chilenización de las provincias peruanas de Tacna y Arica. En 1902 se firmó el tratado bilateral fronterizo con Bolivia llamado Osma-Villazón. En 1903 se producen las escaramuzas fronterizas con el Ecuador, también la llegada de la transnacional norteamericana Cerro de Pasco Mining Company, y se inició la construcción del ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco. Como principales acontecimientos, obras, sucesos de este gobierno, también como dato adicional, también tenemos que fue duramente combatido por Manuel González Prado. Estuvo muy en contra de este gobierno. Y acá tenemos unas cuantas imágenes. Acá, por ejemplo, en la parte derecha tenemos el ferrocarril que construyó López de Romaña, La Oroya Cerro de Pasco. Acá también tenemos un contrato y algunos trabajadores de ese entonces. También tenemos el gobierno de Manuel Candamo Iriarte, un gobierno corto, un gobierno que no duró mucho tiempo, si vemos solamente un año. Propone un gran proyecto de construcción de ferrocarriles a través de una legislación especial, pero sin embargo no culminó su periodo presidencial, pues murió en mayo de 1904, siendo reemplazado por Serapio Calderón. Durante el mandato de Serapio Calderón ocurre el incidente Torres-Causana con el Ecuador. Entonces Manuel Candamo, al fallecer, tuvo que tomar el puesto Serapio Calderón y luego convocar a elecciones nuevamente, ¿no? Y este ya es un periodo en el cual se hacían las elecciones, ¿no? Los votos eran necesarios para elegir al presidente. Y no se veía hasta ese entonces un golpe de Estado. Recordemos, estaba haciendo un proceso democrático, ¿no? La sucesión de poder. Le da el poder a uno por medio de los votos, ¿no? Los votos del pueblo. También tenemos al gobierno de José Pardo y Barrera.